Sostenía regalos envueltos en papel brillante para mis nietos, con el corazón lleno de calidez antes de la cena, en la casa de la familia de mi hijo, en honor a nuestra gran reunión familiar anual. De repente sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de mi socio. No vayas a la cena esta noche. Tienes que saber algo sobre tu hijo. Sus palabras me golpearon como un rayo, rompiendo la ilusión de confort familiar. No vas a creer la verdad, me reveló. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi teléfono vibró contra el escritorio de caoba. El zumbido sonó fuerte en el silencio de noviembre. Había estado solo en mi oficina durante las últimas 3 horas, revisando los planos para el proyecto Torres del Valle, y la interrupción me hizo estremecer. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en 2 meses. Esteban. Me quedé mirándolo. Mi pulgar se detuvo sobre el botón verde. Luego retrocedió. 4 timbres. 5. ¿Qué podría querer ahora? Al 6.º timbre, contesté. Papá, soy yo. Su voz llevaba esa alegría forzada que le había escuchado usar con clientes difíciles. Escucha. Sé que no hemos hablado, pero se acerca la gran cena familiar. A Mariana y a mí nos gustaría mucho que vinieras a cenar. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Abrí la boca y la cerré de nuevo. Fuera de mi ventana, el horizonte de la gran ciudad gris se estaba tornando oscuro con la lluvia que se aproximaba. No esperaba esta llamada, logré decir finalmente. Lo sé, pero los niños siguen preguntando por el abuelo y, bueno, la familia debería estar unida en las fiestas. La familia debería estar unida. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Yo estaba de pie en esta misma oficina, una tarde de finales de septiembre. Esteban había entrado furioso sin llamar, con la cara ya enrojecida por la ira. Se había colocado en el lado opuesto de mi escritorio, con las manos plantadas sobre la superficie, inclinándose hacia adelante como un fiscal confrontando a un testigo hostil. Estás frenando a esta compañía. Las palabras habían salido afiladas, cortantes. Tus ideas anticuadas nos están costando millones. Yo había permanecido sentado, manteniendo la voz nivelada a pesar del calor que subía por mi pecho. Yo construí esta firma de la nada. ¿Llevas aquí 8 años y crees que sabes más que yo? ¿Estás atrapado en el pasado? Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando salvajemente hacia los dibujos arquitectónicos enmarcados en las paredes, proyectos en los que yo había puesto mi alma. O entregas el control ahora, o encontraré otra manera. Me levanté entonces, lentamente, mirándolo a los ojos a través del escritorio. Esta empresa no es algo que se hereda como un mueble, Esteban. Se gana. Su cara había pasado de roja a casi morada. Golpeó la mesa con el puño tan fuerte que mi taza de café saltó, dejando un anillo marrón en el plano que había estado revisando. Por un momento, solo nos miramos fijamente, padre e hijo, arquitecto y socio menor. 2 hombres que habían olvidado cómo hablar el mismo idioma. Te arrepentirás de no darme lo que merezco. Dio media vuelta y salió marchando, cerrando la puerta con tanta fuerza que los dibujos enmarcados vibraron contra las paredes. Escuché sus pasos resonar por el pasillo, haciéndose más débiles hasta que el ascensor sonó y se lo llevó. No había sabido nada de él desde entonces, ni una palabra, ni siquiera a través de Mariana. Papá, ¿sigues ahí? La voz de Esteban en el teléfono me trajo de vuelta al presente. Mis nudillos estaban blancos donde agarraba el borde del escritorio. ¿Qué hay de lo que dijiste? Sentí la garganta apretada. ¿Sobre que estoy anticuado, frenando todo? Una pausa. Lo escuché exhalar lentamente. ¿Podemos hablar de eso en persona? Por favor, papá. Solo ven a cenar. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Esteban y yo, en la fiesta del 25º aniversario de la empresa. Ambos con sonrisas genuinas. Su brazo alrededor de mis hombros. ¿Cuándo había dejado eso de ser real? ¿Cuándo había empezado mi hijo a verme como un obstáculo en lugar de un padre? Los niños realmente te extrañan, agregó Esteban, su voz más suave ahora. Lucía sigue preguntando cuándo vendrá el abuelo de visita. Mateo quiere mostrarte la casa del árbol que el hermano de Mariana le ayudó a construir. Lucía, Mateo, 7 y 5 años de edad. No deberían sufrir porque su padre y su abuelo no pudieron encontrar un terreno común. Está bien, me escuché decir. ¿A qué hora? A las 5. Mariana está preparando ese estofado de carne que tanto te gusta y su pastel de manzana casero. Allí estaré.
Después de colgar, me senté inmóvil por un largo momento. La oficina se sentía diferente de alguna manera. Los mismos muebles, la misma vista, pero el aire había cambiado. La lluvia comenzó a golpear contra la ventana. Extendí la mano y tracé el borde del marco de la foto, recordando cuando Esteban me miraba con orgullo en lugar de desprecio. Tal vez la gente podía cambiar, tal vez se había dado cuenta de que la familia importaba más que el control corporativo. Tal vez esta cena era su forma de disculparse sin tener que decir las palabras directamente. Quería creer eso. Necesitaba creerlo. Saqué mi teléfono y comencé una lista de compras para los niños. La mañana llegó con la típica llovizna de esta región. Empujé las puertas de cristal de nuestro edificio a las 8:30 de la mañana, equilibrando mi café y mi maletín mientras saludaba con la cabeza a María en la recepción. Ella sonrió y volvió a la pantalla de su computadora. Todo se sentía normal. El zumbido del sistema de calefacción, el leve olor a pintura fresca del proyecto de renovación 2 pisos más abajo, el crujido familiar del ascensor. Mi oficina se veía exactamente como la había dejado. El plano de ayer todavía extendido sobre mi escritorio, el anillo de café todavía visible en la esquina. Me acomodé en mi silla y abrí mi correo electrónico, escaneando las actualizaciones de proyectos y las consultas de los clientes. La propuesta Henderson necesitaba revisiones finales. El desarrollo de la calle mayor requería documentación de permisos, problemas ordinarios, problemas solucionables. Roberto llegó alrededor de las 10, golpeando 2 veces en el marco de mi puerta antes de entrar. Mi socio comercial y yo nos conocíamos desde hacía 35 años. Nos conocimos en la escuela de posgrado. Comenzamos esta firma juntos con nada más que ambición y una tarjeta de crédito al límite. Él podía leer mis estados de ánimo mejor que nadie. «Buenos días», dijo, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio. Dejó su café con cuidado, mirándome con esos agudos ojos grises. «¿Te ves diferente? ¿Pasó algo?» No pude evitar una pequeña sonrisa. Esteban llamó ayer. Me invitó a la cena familiar. La expresión de Roberto cambió, no dramáticamente, solo un sutil endurecimiento alrededor de su boca. Una pausa fraccionada antes de que alcanzara su café. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que pasó? Creo que está listo para disculparse. Mencionó a los nietos. ¿Cómo me extrañan? ¿Augusto? Roberto dejó la taza sin beber. Tengo que decirte algo. He notado cierta actividad inusual. Roberto, por favor. Levanté mi mano. Es mi hijo. Está intentando acercarse. Tengo que creer que la gente puede cambiar. Me estudió por un largo momento. El conflicto se reflejaba en sus facciones. Finalmente, asintió lentamente. Solo ten cuidado. Eso es todo lo que pido. Siempre tengo cuidado. Después de que se fue, traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía derivando hacia la cena. ¿Qué le diría a Esteban? ¿Cómo respondería si realmente se disculpara? La mañana pasó en reuniones rutinarias. Una conferencia telefónica con contratistas, una revisión de diseño con nuestros arquitectos junior, papeleo que requería firmas. Después del almuerzo, conduje hacia el centro comercial del centro. El lugar ya estaba decorado para las fiestas. Nieve artificial cubriendo los escaparates, música grabada flotando por los pasillos. Encontré una juguetería de alta gama escondida entre una joyería y una boutique de ropa. El set de construcción para Mateo me llamó la atención de inmediato. Un modelo arquitectónico premium, con piezas de madera sostenible. Todo lo que un joven constructor podría desear. $150. Lo levanté, examiné la caja, imaginé su cara cuando lo abriera. Para Lucía, seleccioné un set de arte profesional, lápices de colores de grado profesional y acuarelas en un estuche de madera. $180. Ella había estado dibujando desde que podía sostener un crayón, creando escenas elaboradas con cuidadoso detalle. En el mostrador de pago, una joven empleada con el cabello con mechones morados cobró mis compras mientras charlaba sobre las ofertas navideñas. Apenas la escuché. Estaba pensando en la cena familiar, en ver a mis nietos de nuevo, en la posibilidad de reparar lo que parecía irreparablemente roto. Llevé las bolsas a mi auto. Las coloqué con cuidado en el asiento del pasajero. El estacionamiento se estaba llenando con compradores de la tarde. Estaba buscando mis llaves cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Roberto, no vayas a esa cena esta noche. Tienes que saber algo sobre tu hijo. Mi estómago cayó. Miré las palabras.
Leyéndolas 2 veces, 3 veces. Mis dedos se movieron automáticamente, llamando a Roberto. Contestó al primer timbre. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres decir con que no vaya a cenar? No puedo explicar esto por teléfono. Su voz sonaba tensa, urgente de una manera que nunca había escuchado antes. ¿Dónde estás ahora mismo? Acabo de comprar regalos para Lucía y Mateo. Estoy en el estacionamiento del centro comercial. Encuéntrame en la cafetería Morrison en 20 minutos. Esto no puede esperar. Me estás asustando. Solo dime qué. 20 minutos. Augusto, por favor. La línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, mirando los paquetes envueltos a mi lado, el set de arquitectura, los suministros de arte, evidencia física de mi esperanza, mi necesidad desesperada de creer que Esteban había llamado porque quería reconciliación, no porque quisiera otra cosa. ¿Qué había encontrado Roberto? ¿Qué podría ser tan serio como para justificar esta urgencia, este miedo en su voz? Encendí el motor y salí del espacio de estacionamiento, dirigiendo el auto hacia el distrito de oficinas. El tráfico era moderado, el sol de la tarde rompiendo a través de las nubes en parches dispersos. Mi mente corría a través de posibilidades. Irregularidades corporativas. Roberto había mencionado esta mañana. Solicitudes de acceso inusuales. Papeles siendo copiados después de horas. La cafetería estaba a 15 minutos. 15 minutos para prepararme para cualquier revelación que estuviera a punto de destrozar mi frágil esperanza. Presioné más fuerte el acelerador. Lo que fuera que Roberto hubiera encontrado, era lo suficientemente serio como para hacerlo romper nuestro patrón de 35 años de nunca interferir en los asuntos familiares del otro. La cafetería Morrison estaba a 3 cuadras de nuestra oficina. Un pequeño establecimiento que Roberto y yo habíamos frecuentado durante años. Su Mercedes plateado ya estaba estacionado cerca de la entrada cuando llegué. Los regalos envueltos para Lucía y Mateo me miraban desde el asiento del pasajero. Papel brillante, lazos alegres, evidencia de cuán completamente había sido engañado. Apreté el volante, obligándome a respirar con normalidad. Luego salí y entré. Roberto ocupaba una mesa en la esquina, lejos del puñado de otros clientes. Una carpeta color manila estaba frente a él como un arma cargada. Su rostro parecía más viejo de lo que había sido esta mañana. Líneas talladas más profundamente alrededor de su boca y ojos. Me senté frente a él sin quitarme el saco. Solo muéstrame lo que encontraste. Lo siento, Augusto. Realmente esperaba estar equivocado sobre esto. Deslizó la carpeta hacia mí. La abrí. El primer artículo era una fotografía. Esteban entrando en un edificio de oficinas con fachada de vidrio, maletín en mano, mirando por encima del hombro como si comprobara si alguien estaba mirando. La fecha impresa decía hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Linda notó que Esteban accedía a archivos que no debería haber estado revisando, dijo Roberto en voz baja. Acuerdos de asociación, registros financieros, documentos que requieren nuestras 2 firmas para su liberación. Pasé a la siguiente fotografía. Mismo edificio. Fecha diferente. Luego otra. 4 visitas separadas. Abarcando el último mes. Contraté a un investigador. La voz de Roberto conllevaba culpa y desafío en igual medida. Sé que debería habértelo dicho, pero hiciste lo correcto. No levanté la vista de la carpeta. Muéstrame todo. La siguiente fotografía hizo que mi pecho se apretara. Esteban estaba sentado frente a un escritorio de un hombre de unos 50 años, ambos inclinados hacia adelante en obvia conspiración. El nombre en la placa del escritorio decía, Licenciado Marco Vega, abogado. Esteban se ha estado reuniendo con el licenciado Vega, explicó Roberto, un abogado corporativo que se especializa en adquisiciones hostiles y desafíos de competencia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Desafíos de competencia. ¿Quieres decir que está tratando de declararme incompetente? Mi voz salió plana, sin emoción. Por dentro, algo se estaba rompiendo. El investigador encontró borradores de documentos. Roberto sacó páginas fotocopiadas, esparciéndolas sobre la mesa. Están construyendo un caso de que eres demasiado viejo, que tus decisiones están perjudicando financieramente a la empresa. Recogí una de las páginas, un memorando interno con fecha de hace 2 semanas, marcado con mi firma. Nunca lo había visto antes. El contenido describía una reunión supuestamente desastrosa con un cliente.
El proyecto Henderson que realmente habíamos ganado, pintado como evidencia de mi juicio profesional en declive. Estas firmas, toqué la tinta falsificada. Él falsificó mi letra en memorandos internos, un destello de memoria. Esteban a los 7 años, sentado en nuestra mesa de la cocina, practicando letras cursivas. Yo había guiado su mano, mostrándole cómo formar cada curva. Ahora esa misma mano había aprendido a imitar la mía con propósitos de engaño. Creando un patrón, confirmó Roberto. Cada uno muestra un supuesto error de juicio. Cosas de las que los clientes nunca se quejaron, pero parece oficial en papel. Siguieron más documentos. Notas con la letra de Esteban sobre la capacidad decreciente del padre. Un borrador de petición para una reunión de accionistas de emergencia. Copias de correos electrónicos a socios junior, sugiriendo que planeaba vender la firma sin consultar a nadie. ¿Y la cena familiar?, me escuché preguntar. Roberto me miró a los ojos. ¿Mi suposición? Hacerte sentir cómodo. Tal vez hacerte firmar algo casual. Solo un documento familiar. O simplemente mantenerte distraído mientras las piezas finales caían en su lugar. La cafetería se sentía muy tranquila. En algún lugar detrás de nosotros, la máquina de café expreso siseó. Un cliente se rió de algo en su teléfono. Sonidos normales de un mundo normal que ya no me incluía. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Esteban. No me siento bien. No llegaré a la cena esta noche. Lo siento. Corto. Simple. La mentira sabía amarga, incluso como texto. Presioné enviar. Necesito copias de todo esto, dije, fotografiando cada documento con manos firmes. Ya las hice. Están en el auto. Roberto hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Roberto pidió 2 cafés a un barista que pasaba. Ninguno de los dos los tocó cuando llegaron. Se quedaron enfriándose entre nosotros. El vapor subiendo y disipándose, tan irrelevante como todo lo demás, excepto la evidencia esparcida sobre la mesa. Hice notas en una servilleta. Nombres. Fechas. Siguientes pasos. Mis manos habían dejado de temblar. Mi voz era firme. El padre herido se había ido, reemplazado por algo más frío y peligroso. Un hombre que había construido un imperio de la nada, y no vería cómo se lo robaba su propia sangre. Primero, cancelo la cena, dije. Luego voy a proteger lo que construimos. Me levanté, con la carpeta presionada contra mis costillas como una armadura. Roberto se puso de pie conmigo. Habíamos construido esta compañía juntos hace 30 años. 2 jóvenes arquitectos con un sueño. Ahora la defenderíamos de la misma manera, juntos. El café en mi taza se había enfriado hacía horas. Me senté en la oficina de mi casa, mirando la pantalla de mi teléfono. 7 llamadas perdidas de Esteban. 3 de Mariana. Un correo de voz que no había encontrado el coraje para escuchar. El sueño no había llegado. Había pasado la noche revisando la evidencia de Roberto, haciendo listas, cruzando referencias de fechas. La carpeta Manila estaba abierta en mi escritorio. Fotografías organizadas en orden cronológico, como estaciones de traición. El amanecer había llegado sin que me diera cuenta. La luz gris filtrándose a través de las ventanas. Presioné reproducir en el correo de voz. Papá, soy yo. La voz de Esteban llevaba un tono de irritación envuelto en falsa preocupación. Estoy preocupado por ti. ¿Solo un mensaje de texto diciendo que estás enfermo? ¿No podías llamar? Mariana preparó tu cena favorita. Los niños esperaron junto a la ventana. Mira, espero que estés bien, pero esto se siente. No sé. Llámame cuando escuches esto. La actuación fue magistral. Hijo herido. Suegro preocupado. Padre decepcionado de hijos desconsolados. Si no hubiera visto la evidencia, podría haberme sentido culpable. Borré el mensaje y marqué un número diferente. Despacho Adams y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Con el licenciado Vargas. Por favor. Soy Augusto Campos. Necesito una cita de emergencia esta mañana. La recepcionista vaciló. El licenciado Vargas tiene la agenda llena hoy. Dígale que se trata de fraude corporativo. Estaré allí en 40 minutos. Había usado a Vargas 2 veces antes para revisiones de contratos. Un abogado agudo de unos 50 y tantos años que cobraba tarifas premium y se las ganaba. Cuando llegué a su oficina en el centro, ya estaba esperando, con la puerta abierta, expresión alerta. Augusto, pasa. ¿Qué ha pasado? Puse la carpeta en su mesa de conferencias y vi cambiar su rostro mientras examinaba cada fotografía, cada documento falsificado,
Cada pieza de la conspiración de mi hijo está tratando de robar mi compañía. Dije simplemente. Vargas tomó notas con letra precisa. Esa es una acusación seria. Cuéntame lo que sabes, paso a paso. Lo hice. Las firmas falsificadas, las quejas falsas de clientes, las reuniones con el licenciado Vega, el desafío de competencia siendo construido ladrillo a ladrillo. Vargas escuchó sin interrumpir, pausando ocasionalmente para fotografiar un documento con su teléfono. Estas firmas. Sostuvo el memorando sobre el proyecto Henderson. ¿Estás seguro de que no firmaste estos memorandos? Nunca había visto estos documentos antes de ayer. Dejó la página con cuidado. Recomiendo una auditoría forense completa de todas sus actividades. Cada archivo, cada transacción, cada comunicación. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Una semana, tal vez 2. Pero Augusto, si ha hecho tanto, hay más. Los hombres que falsifican firmas no se detienen en un solo crimen. La palabra se asentó en mi pecho. Haga lo que sea necesario. Quiero todo. Vargas hizo 3 llamadas telefónicas mientras yo estaba sentado en su oficina. A primera hora de la tarde, los hallazgos preliminares comenzaron a llegar por correo electrónico. Los leyó en voz alta, su voz volviéndose más tensa con cada revelación. Esteban había creado cuentas de correo electrónico falsas, haciéndose pasar por clientes insatisfechos. Envió quejas a la dirección de nuestra empresa para construir su rastro de papel. Se acercó a 2 socios junior, diciéndoles que yo planeaba vender la firma sin informar al personal. Accedió a mi computadora usando anulación administrativa. Informática confirmó las marcas de tiempo. Para que conste, dijo Vargas, levantando la vista de su computadora portátil. ¿Cómo ha sido tu relación profesional con Esteban? Pensé en esa universidad prestigiosa en el este. La orgullosa llamada telefónica cuando Esteban fue aceptado. 4 años de matrícula. Alojamiento. Comida. Cada semestre pagado en su totalidad. $250,000 en total. Le di todo. Dije. Pagué su universidad de élite. $250,000. Lo contraté directamente al salir de la escuela cuando no tenía experiencia. Compré su casa como regalo de bodas. Otros $400,000. El bolígrafo de Vargas se detuvo en su bloc de notas. ¿No tenía participación en la propiedad de la empresa? No. Construí esta firma antes de que él naciera. Obtuvo un salario generoso. Título de beneficios. Vicepresidente a los 32 años. Escuché la amargura arrastrándose en mi voz, y no traté de detenerla. Eso no fue suficiente. Otro recuerdo surgió. La graduación de Esteban. Me había sentado entre la multitud de padres viéndolo cruzar el escenario, sintiendo el orgullo hincharse en mi pecho, tan ferozmente, que pensé que podría estallar. Había enmarcado su diploma yo mismo. Lo colgué en su primera oficina en la firma. Ese diploma me había costado $250,000. Esta traición no tenía precio. Vargas describió la estrategia. Documentar todo. Prepararse para una investigación formal. Proteger mis intereses. Considerar remover a Esteban de los puestos de la compañía inmediatamente. Cada recomendación tenía sentido. Cada una se sentía como admitir que mi hijo era realmente capaz de esto. Necesitaré un anticipo, dijo Vargas. Dado el alcance del trabajo, $15,000 para comenzar. Escribí el cheque sin dudarlo. Había escrito otro cheque de este tamaño una vez antes, el primer semestre de Esteban en la universidad. Me había llamado llorando de gratitud, prometiendo hacerme sentir orgulloso. Ese recuerdo se sentía como si perteneciera a la vida de otra persona por completo. Vargas asignó un asistente legal para comenzar la revisión de documentos de inmediato. Para cuando salí de su oficina, la maquinaria estaba en movimiento. Abogados corporativos, auditores forenses, especialistas en informática, peinando registros digitales. El costo sería sustancial. No me importaba. Salí a la lluvia de la tarde de la ciudad. Mi teléfono vibró de nuevo. Esteban llamando por 8ª vez. Lo envié al correo de voz y seguí caminando. Quería hablar con un padre. Pero yo ya no era un padre. Era un hombre protegiendo lo que había construido. Y apenas había comenzado. 2 días después, me senté en nuestra sala de conferencias con Roberto y el licenciado Vargas. La lluvia rayaba los ventanales de piso a techo que daban a la bahía, convirtiendo la ciudad en una acuarela de grises y plateados. Una pizarra blanca estaba en un extremo de la sala, en blanco y esperando.
Aquí era donde diseñaríamos mi contraataque. Había pasado 48 horas revisando los hallazgos preliminares de Vargas. La comida apenas me interesaba. El sueño llegaba en parches intermitentes, pero mi mente se sentía más aguda de lo que había estado en meses, enfocada en un punto fino por la ira y el propósito. Esparcimos los materiales sobre la mesa de conferencias, carpetas de evidencia, precedentes legales, estatutos corporativos, registros financieros. Roberto había traído una jarra de café y 3 tazas de la sala de descanso. Vargas abrió su computadora portátil y sacó un documento que hizo que se me apretara el estómago. Una lista completa de las manipulaciones de Esteban, organizadas por categoría y gravedad. Necesitamos ser metódicos, dijo Vargas, destapando un marcador de borrado en seco. Apurar esto. Y Esteban podría destruir evidencia o crear complicaciones legales. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos movernos?, pregunté. 1 semana para asegurar todo. Luego anunciamos la auditoría. Roberto se inclinó hacia adelante. Él sabrá que algo anda mal en el momento en que lo anunciemos. Bien. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Quiero que lo sepa. Vargas comenzó a dibujar en la pizarra, creando 3 columnas con trazos precisos. Sobre ellas escribió: auditoría, reestructuración, investigación. 3 frentes, explicó. Primero, la auditoría crea un registro oficial. Cada documento falsificado, cada queja falsa, cada manipulación, todo documentado por auditores independientes, sin conexión con su dinámica familiar. ¿Qué pasa si intenta borrar archivos?, preguntó Roberto. Vargas sonrió levemente. Informática ya ha creado una copia de seguridad de todo el servidor. No puede borrar lo que hemos preservado. Estudié la pizarra, tomando notas en mi blog legal, creando mi propia línea de tiempo paralela a la de Vargas. ¿Qué hay de la reestructuración corporativa? Los nuevos estatutos hacen imposible la adquisición hostil. Requieren el consentimiento unánime de la Junta para cambios de liderazgo, supervisión mejorada, revisiones éticas obligatorias. Incluso si de alguna manera convenciera a otros accionistas, no podría forzar tu salida. La segunda columna se llenó con términos legales que necesitaría investigar más tarde. Roberto fotografió la pizarra con su teléfono, preservando nuestro plan de batalla. Quiero traer a Darío Silva. Vargas continuó. Exagente federal. Se especializa en fraude corporativo. Él documentará todo. Las reuniones de Esteban con Vega, cualquier irregularidad financiera, el alcance total de sus actividades. ¿Cuánto? 10,000 de anticipo. Luego por hora. No dudé. Contrátenlo hoy. Vargas deslizó el contrato del investigador sobre la mesa. Lo revisé rápidamente y firmé. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Esteban. Papá, realmente preocupado por ti. No he sabido de ti en días. Por favor, hazme saber que estás bien. Los niños preguntan por ti. Mostré la pantalla a Roberto y a Vargas. Ninguno habló, pero vi la mandíbula de Roberto tensarse. ¿Vas a responder?, preguntó Vargas. No. Déjalo preguntarse. Déjalo pensar que está ganando. Dividimos las responsabilidades. Roberto manejaría las comunicaciones internas cuando llegara el momento, preparando al personal para la interrupción sin revelar detalles específicos. Vargas coordinaría los movimientos legales, presentando los documentos necesarios, informando a los auditores. Yo aprobaría todo, firmaría lo que necesitara firmarse, mantendría la autoridad final. Vargas revisó los costos. Auditoría, 25,000. Anticipo del investigador, 10,000. Reestructuración legal, 8,000. Los honorarios continuos de abogados podrían alcanzar 50,000 o más, dependiendo de la respuesta de Esteban. Yo había construido una compañía valorada en 8 millones de dólares. Gastaría lo que fuera necesario para protegerla. Roberto dejó su café. No había bebido nada. Noté. Yo tampoco. La taza se quedó enfriándose entre nosotros, olvidada. Augusto. La voz de Roberto tenía un peso que reconocí de 3 décadas de asociación. Una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás. Este es tu hijo. Lo miré por un largo momento. Afuera, la lluvia se intensificó contra las ventanas, impulsada de lado por el viento de la bahía. Dejó de ser mi hijo cuando falsificó mi firma, cuando me llamó incompetente, cuando trató de robar 30 años de mi trabajo. Solo necesitaba escucharte decirlo. Estoy seguro.
Nos dimos la mano, los tres. Gestos comerciales tradicionales sellando nuestro pacto. Esto era negocio ahora, no familia. Negocios que yo entendía. El negocio tenía reglas, precedentes, consecuencias. Salí de la sala de conferencias mientras la tarde se asentaba sobre la ciudad. La pizarra detrás de mí sostenía nuestro plan de batalla, fotografiado y guardado. En una semana, Esteban entraría al trabajo esperando otro día ordinario. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar, y no sentí culpa por eso. Él mismo había construido esta trampa. Yo solo iba a activarla. Una semana después, lunes por la mañana, 8:47. Me paré afuera de la sala de conferencias principal de Arquitectos Campos y Asociados, escuchando el murmullo de voces adentro. 15 empleados reunidos para la reunión obligatoria de todo el personal que había convocado el viernes por la tarde. Sin explicación, solo una invitación de calendario marcada. Asistencia obligatoria. Llevaba mi traje azul marino, el de nuestro primer contrato de $1 millón. Lo había elegido deliberadamente esta mañana, quedándome en mi armario más tiempo del necesario. Armadura para lo que venía. A través de la puerta de vidrio, podía ver a Esteban cerca de las ventanas, hablando con dos arquitectos jóvenes. Taza de café en mano, relajado, confiado, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Abrí la puerta y caminé hacia la cabecera de la mesa. La conversación murió. Todos encontraron asientos rápidamente. Permanecí de pie. He convocado esta reunión para informarles que la empresa se someterá a una auditoría interna integral inmediata. Mantuve mi voz nivelada, profesional. Hemos identificado irregularidades en nuestra documentación y procedimientos financieros que requieren investigación. Silencio. El bolígrafo de alguien hizo clic nerviosamente. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó con cuidado Sara, una de las socias junior. Acceso no autorizado a documentos confidenciales, informes de gastos cuestionables y preocupaciones sobre la autenticidad de las firmas en memorandos internos. La taza de café de Esteban se detuvo a medio camino de sus labios. Su rostro perdió el color, pasando de un bronceado saludable a una palidez enfermiza en segundos. Esto parece extremo, logró decir, con la voz tensa. ¿Qué provocó esto? Lo miré a los ojos a través de la mesa. Diligencia debida. La auditoría comienza mañana. Distribuí memorandos impresos. Una sola página. Viñetas. Sin detalles innecesarios. Cronograma de auditoría. Requisitos de cooperación. Expectativas de confidencialidad. La gente leía en silencio. Algunos intercambiaron miradas confusas. La mayoría parecía incómoda, insegura de dónde dirigir su atención. La reunión duró 12 minutos. Cuando los despedí, Esteban fue el primero en irse, caminando rápidamente hacia su oficina sin hablar con nadie. Esa tarde, el administrador de TI me llamó. Esteban estaba intentando borrar archivos de su computadora, frenéticamente. Según los registros de pulsaciones de teclas, correos electrónicos, documentos, historial del navegador, todo lo relacionado con el licenciado Vega y los memorandos falsificados. No sabía que habíamos hecho una copia de seguridad de todo el servidor. Cada archivo que estaba tratando de borrar existía por triplicado, preservado como evidencia. Su pánico estaba creando nueva documentación de culpa, marcas de tiempo, mostrando conciencia de la fechoría. A las 4 en punto, llamé a Esteban a mi oficina. Roberto y Vargas ya estaban allí, sentados en las sillas frente a mi escritorio, testigos de lo que venía. Esteban entró sin llamar, su confianza anterior reemplazada por una tensión visible. Se sentó sin ser invitado, una violación del protocolo de oficina que mostraba lo nervioso que estaba. Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Estos son documentos que llevan mi firma. Documentos que nunca vi, nunca firmé, nunca aprobé. Abrió la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Debe haber algún error. Tal vez lo olvidaste. No olvido mi propia firma, Esteban. Vargas se inclinó hacia adelante. También tenemos estos correos electrónicos de supuestos clientes. La dirección IP se remonta a la computadora de tu casa. La cabeza de Esteban se levantó de golpe. ¿Me estás investigando? ¿A tu propio hijo? Falsificaste la firma de Augusto en documentos de la empresa, dijo Roberto en voz baja. ¿Qué esperabas? Esteban se levantó abruptamente, golpeando su silla hacia atrás. Golpeó la pared con un crujido agudo. Esto es una locura.
Estás llevando a cabo una caza de brujas porque no puedes manejar el hecho de que tengo mejores ideas para la empresa. Las mejores ideas no requieren falsificación. Dije. Te demandaré. Su voz se elevó, volviéndose chillona. Esto es acoso. Discriminación por edad. Ambiente de trabajo hostil. El bolígrafo de Vargas se movió a través de su bloc de notas, registrando todo. Amenazar con acciones legales mientras se está bajo investigación por fraude no es sabio. ¿Fraude? La cara de Esteban se puso roja ahora, lo opuesto a su palidez anterior. ¿Me estás llamando criminal? La evidencia habla por sí misma. Mi voz se mantuvo tranquila, controlada. Su escalada hizo que mi llamada fuera más poderosa. Me miró fijamente por un largo momento, respirando con dificultad. Luego dio media vuelta y salió, dejando su silla donde había caído. Esa noche, sonó mi teléfono. El nombre de Mariana en la pantalla. Contesté. ¿Cómo te atreves? Estaba gritando, las palabras tropezando unas con otras. Esteban me llamó llorando. Estás destruyendo nuestra familia. No dije nada. Dejé que se desahogara. Es tu hijo. Se supone que debes apoyarlo, no atacarlo como a un enemigo corporativo. Estás destrozando todo lo que construimos. Los niños. Los niños se van a enterar de esto. Les diré a Lucía y a Mateo qué tipo de abuelo tienen. Frío, vengativo. Adiós, Mariana. Terminé la llamada. Dejé el teléfono en el mostrador de mi cocina. Afuera, las luces de la ciudad se estaban encendiendo a medida que la oscuridad se asentaba. Me paré en la ventana de mi oficina a la mañana siguiente, mirando el estacionamiento 15 pisos más abajo. El BMW de Esteban estaba solo en la esquina donde lo había dejado la noche anterior. Se había quedado hasta tarde, probablemente tratando de salvar algo de los escombros. Que lo intente. Cada movimiento que hacía ahora solo lo hundía más profundamente. La auditoría tomaría 2 semanas. Al final, todos sabrían exactamente lo que había hecho. Y yo estaría listo para la siguiente fase. 2 semanas después, llegué a mi oficina a las 7:15 de la mañana. La niebla de la mañana presionaba contra las ventanas, oscureciendo la bahía por completo. El informe final de auditoría esperaba en mi escritorio, 47 páginas encuadernadas en cubiertas azul oscuro, con el sello de hallazgos confidenciales de auditoría interna en el frente. Apenas lo había abierto cuando llegó Roberto, llevando 2 cafés. Puso uno frente a mí sin hablar. Luego tomó la silla frente a mi escritorio. Habíamos estado construyendo hacia este momento durante semanas. Ahora, había llegado. El documento detallaba todo con brutal precisión. 23 casos de firmas falsificadas en memorandos internos, manipulación de documentos de retroalimentación de clientes, alteración de fechas, fabricación de comentarios negativos, gastos corporativos no autorizados por un total de $45,000 en 6 meses, cenas personales cargadas como reuniones con clientes, artículos de lujo comprados con tarjetas de la empresa, adelantos en efectivo que desaparecieron en la billetera de Esteban. $45,000 en 6 meses, dijo Roberto en voz baja. Sabía que era malo, pero cada cena en el restaurante más caro de la ciudad cargada como desarrollo de clientes. Los clientes nunca estuvieron allí. Pasé una página. Encontré la documentación de gastos. La firma de Esteban en recibo tras recibo. Cada uno un pequeño robo vestido como necesidad comercial. ¿La reunión de la junta es a las 2? Sí. Quiero que esto se haga correctamente según el libro. Sin preguntas sobre el procedimiento. Roberto asintió. Votarán para despedirlo. La evidencia es abrumadora. Lo sé, pero lo necesito oficial, documentado, unánime. Los miembros de la junta llegaron a la 1:45. 3 directores externos designados cuando nos incorporamos. Hombres que entendían el gobierno corporativo y la responsabilidad fiduciaria. Les había enviado resúmenes preliminares ayer. Sus caras me decían que habían leído cada palabra. Nos reunimos en la sala de conferencias principal. Distribuí copias del informe completo de auditoría. Los vi revisar hallazgos que solo habían vislumbrado antes. Comparaciones de firmas falsificadas, rastros de correo electrónico que mostraban coordinación con el licenciado Vega, evidencia de Esteban accediendo a acuerdos de asociación confidenciales que no tenía autoridad para revisar. Caballeros, gracias por venir con tan poca antelación, comencé. La auditoría ha revelado graves violaciones de la política corporativa y el deber fiduciario. Uno de los directores, un ejecutivo bancario retirado llamado Harrison,
Sostuvo la página de comparación de firmas. Esteban falsificó tu firma 23 veces. 23 instancias documentadas. Puede haber más. Otro director se inclinó hacia adelante. Los informes de gastos son un fraude descarado. Esto no es un error de juicio. Esto es robo. Roberto corroboró casos específicos que había presenciado. El inusual interés de Esteban en los archivos. Las noches tarde en la oficina cuando ningún trabajo legítimo requería su presencia. Respuestas evasivas cuando se le preguntaba sobre reuniones con clientes que nunca sucedieron. El tercer director cerró su copia del informe. Propongo que terminemos su posición inmediatamente y consideremos una referencia penal. El voto fue unánime. 4-0 con Esteban absteniéndose por ausencia. Despido efectivo inmediatamente. Motivos oficiales. Incumplimiento del deber fiduciario. Violación de las políticas de ética corporativa. Destrucción de la confianza esencial para los puestos de liderazgo. Su salario anual de $180,000 se detuvo esa tarde. Caminé hacia la oficina de Esteban llevando la carta de despido en un sobresellado. Su puerta estaba cerrada, las persianas bajadas. Toqué. Cortesía profesional que él no me había mostrado en meses. Adelante. Estaba sentado detrás de su escritorio tratando de proyectar confianza, pero sus ojos lo traicionaban, inciertos, buscando en mi rostro una misericordia que no encontrarían. Le entregué el sobre. Esta es tu carta de despido. Efectiva inmediatamente. La abrió. Leyó. Su cara pasó de pálida a roja, la ira inundando para reemplazar el shock. No puedes hacer esto. Te demandaré. Esto es una vendetta personal. Lee los motivos. Incumplimiento del deber fiduciario. La Junta votó por unanimidad. Se levantó abruptamente golpeando su silla hacia atrás. ¿La Junta? Ni siquiera me dejaste defenderme. La evidencia habla. Necesito las llaves de tu oficina, las tarjetas de crédito de la compañía y la tarjeta de acceso al edificio. Esto es una locura. Soy tu hijo. Extendí mi mano. Con la palma hacia arriba. Esperé. El silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente metió la mano en su bolsillo y dejó caer los artículos en mi palma. Se sentían más pesados de lo que deberían. 8 años de posición, privilegio y poder, reducidos a metal y plástico. En 3 horas, el nuevo abogado de Esteban envió una carta de demanda. Amenazas estándar de despido injustificado. El licenciado Vargas me llamó antes de que hubiera terminado de leerla. El abogado de Esteban envió demandas. He respondido con un informe completo de auditoría y una breve declaración. Vargas sonaba casi divertido. El fraude documentado de su cliente niega cualquier reclamo de despido injustificado. Damos la bienvenida al litigio si desea hacer públicos estos hallazgos. Y si no lo deja caer, entonces contrademandamos por los $45,000 en gastos fraudulentos, más los honorarios legales. Su abogado verá eso y se retirará. Esa noche, observé desde la ventana de mi oficina cómo Esteban cargaba cajas en su Porsche Cayenne, un vehículo de $95,000 con pagos mensuales de $1,200. Él no lo sabía aún, pero ese auto se habría ido en un mes. La membresía del club de campo, los trajes de diseñador, la ilusión de éxito que había construido con el dinero de mi compañía. Todo se derrumbaría. Y yo apenas había comenzado. 3 días después, me senté en la oficina de Patricia Mendoza. La había elegido específicamente porque Esteban no la conocía. Una abogada de planificación patrimonial sin conexión con nuestra familia o empresa. Ella había construido su práctica sobre la discreción y la precisión. Exactamente lo que yo necesitaba. Puse mi testamento actual en su escritorio. Un documento redactado hace 12 años. Cuando Esteban tenía 25 años y estaba lleno de promesas. Ella lo revisó, haciendo notas con letra cuidadosa. Su testamento actual deja la mitad de su patrimonio a su hijo Esteban. ¿Quiere cambiar esto? Completamente. $1 para Esteban. El resto dividido entre una fundación benéfica. Los fideicomisos educativos de mis nietos y mi socio comercial, Roberto. Su bolígrafo se detuvo. Levantó la vista. La neutralidad profesional luchando contra la sorpresa. Tengo que preguntar. Este es un cambio significativo. ¿Está seguro? Absolutamente. Mi hijo intentó robar mi compañía mediante fraude y falsificación. Se ha ganado exactamente $1. Ella asintió lentamente. El dólar evita que afirme que fue omitido accidentalmente.
Enfoque inteligente. Redactaré esto hoy y lo tendré listo para su firma mañana. Regresé a mi oficina para encontrar al licenciado Vargas esperando, una carpeta abierta en su escritorio. Algo en su expresión me dijo que había encontrado otra pieza de ventaja. Augusto, encontré algo. Los $400,000 para la casa de Esteban. Parte de eso pasó por los libros corporativos. Traté de recordar. Esteban dijo algo sobre ventajas fiscales. Se clasificó como un anticipo corporativo, no un regalo. Eso lo convierte en un préstamo recuperable. La implicación se asentó sobre mí. ¿Cuánto? $175,000. Podemos exigir el reembolso. Me senté, procesando esta oportunidad inesperada. Hazlo. Agrégalo a lo que debe por los gastos fraudulentos. Vargas redactó la carta de demanda esa tarde. Esteban la recibió el mismo día que Mariana descubrió que no podían hacer el pago de la hipoteca del próximo mes. Me enteré de su crisis por Roberto, quien lo escuchó de un conocido mutuo. Esteban había llamado a Mariana en pánico. Estaban sentados en la mesa de su cocina. Facturas esparcidas entre ellos como evidencia del fracaso. Están exigiendo $220,000. La voz de Esteban se escuchaba a través de su casa, audible para los vecinos. Reembolso del préstamo corporativo, más el reembolso de gastos. ¿Qué préstamo corporativo? Dijiste que tu padre nos dio ese dinero. Fue un regalo. Él lo está torciendo, usando el papeleo en mi contra. Sus ahorros sumaban $23,000. Deudas pendientes. Demanda corporativa de $220,000. $827,000. Restantes en la hipoteca. $35,000 en tarjetas de crédito. $28,000 en préstamos de automóviles. Los gastos mensuales excedían los $8,500 mínimo. Vargas presentó un gravamen legal contra la casa de Esteban dentro de la semana. El gravamen impedía cualquier venta o refinanciamiento hasta que se satisficiera la deuda corporativa. Esteban y Mariana no podían vender, no podían pagar, no podían refinanciar, no podían permitirse quedarse. La casa que yo les había comprado se convirtió en la jaula que los atrapaba dentro de su crisis. El punto de quiebre de Mariana llegó un jueves por la noche. Escuché sobre eso más tarde. Cómo había confrontado a Esteban con facturas que había estado escondiendo, tratando de proteger la ilusión de estabilidad para Lucía y Mateo. Nos faltan $3,000 para la hipoteca. Las tarjetas de crédito están al máximo. No tenemos ingresos. Estoy buscando trabajo, nadie está contratando todavía. Porque se ha corrido la voz. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Intentaste robar a tu propio padre y te atraparon. Estaba tratando de construir algo para nosotros, para nuestro futuro. Su risa fue amarga, rota. Destruiste nuestro futuro. Vamos a perderlo todo porque fuiste demasiado codicioso para esperar. Las discusiones se convirtieron en sucesos diarios, viciosas, agotadoras, despojando lo que quedaba de su matrimonio. El lunes por la mañana, Mariana tomó su decisión. Me llevo a los niños a casa de mi madre. Esteban levantó la vista de la computadora portátil donde había estado buscando ofertas de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Necesito espacio. Los niños necesitan estabilidad. Esta casa no será nuestra por mucho más tiempo de todos modos. ¿Podemos arreglar esto? Puedo. No puedes arreglar nada, Esteban. Nunca pudiste. Solo sabías cómo tomar de tu padre. Y ahora no queda nada que tomar. Ella empacó las maletas con cuidado, doblando la ropa de Lucía y Mateo, mientras Esteban observaba desde la puerta. No discutió. No pudo. Ambos sabían que ella tenía razón. Pasé por su casa esa noche de camino a casa. La camioneta de Mariana ya no estaba en la entrada. Solo quedaba el Porsche de Esteban, estacionado en ángulo como si hubiera entrado descuidadamente. Derrotado. Las luces estaban encendidas en la ventana. Sentado inmóvil. La casa que se suponía que era su castillo se había convertido en su prisión. Y las paredes se estaban cerrando. Un movimiento más. Y el juego terminaría. Una semana después de que Mariana se fuera, sonó mi teléfono. Darío Silva, el investigador privado, su voz con una urgencia que no había escuchado antes. Necesito verte. Hoy. Si es posible. 20 minutos después, estaba sentado frente a mi escritorio con una grabadora digital y un sobre Manila. Despejé el espacio entre nosotros, sintiendo que esta era la pieza final que había estado esperando. No estaba seguro de que quisieras escuchar esto,
dijo Silva, preparando la grabadora. Es brutal. Reprodúcelo. Presionó un botón. Estática. Luego el ruido ambiental de un restaurante. Platos tintineando. Conversaciones apagadas. Luego la voz de Esteban, clara e inconfundible. La auditoría muestra que papá ha estado tomando decisiones cuestionables. Documentamos un patrón. Construimos el caso de incompetencia. Otra voz. Mayor. Profesional. El licenciado Vega. A los 63 años, un desafío de competencia no es irrazonable, especialmente si lo enmarcamos como preocupación por la empresa. La voz de Mariana cortó, aguda y ansiosa. ¿Cuánto tiempo tomaría la evaluación? Si presionamos correctamente, tal vez 6 meses. Durante ese tiempo, Esteban toma el control operativo. Esteban de nuevo. ¿Y si la evaluación muestra que está bien? La respuesta de Vega fue escalofriante en su cinismo calculado. Para entonces, has reestructurado todo. ¿Hacerlo demasiado complicado para deshacerlo? Escuché 2 veces. Hice que Silva reprodujera secciones específicas mientras tomaba notas. Habían grabado esto 3 semanas antes del anuncio de la auditoría. Prueba de premeditación, de conspiración, de intención de destruir mi reputación a través de reclamos falsificados de incompetencia mental. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. La asistente legal de Vega. Ella estaba incómoda con la ética. Se convirtió en una fuente. La grabación es legal. Es un estado de consentimiento de 2 partes. Pero los restaurantes se consideran espacios públicos. Tomé la transcripción, los archivos de audio, toda la documentación. Luego hice una llamada telefónica a Elena Torres, una reportera de negocios en la Crónica de Negocios de la ciudad, que había cubierto nuestros proyectos principales a lo largo de los años. Nos reunimos en una cafetería a 2 cuadras de mi oficina. Esparcí la evidencia sobre la mesa. La transcripción de la grabación, el informe de auditoría, los documentos falsificados. Torres leyó todo 2 veces. Sus instintos de periodista visiblemente comprometidos. Augusto, este es tu hijo. Este es un caso de fraude corporativo que involucra documentos falsificados e intento de robo de una empresa a través de reclamos de incompetencia falsificados. Ella me miró por un largo momento. ¿Entiendes? Si publico esto, su carrera en esta ciudad está terminada. Trató de destruir mi reputación alegando que yo era mentalmente incapaz. Simplemente estoy presentando hechos. ¿Puedo verificar estos documentos? Todo está autenticado. Tu equipo legal puede revisarlo todo. 3 días después, la Crónica de Negocios publicó la historia. Primera página de la sección de negocios. Vicepresidente de firma de arquitectura intentó adquisición hostil de la compañía de su padre mediante fraude y falsificación. El artículo detallaba todo. La foto de Esteban acompañando el texto que lo seguiría para siempre. Dentro de las 24 horas, 3 firmas que habían estado entrevistando a Esteban enviaron correos electrónicos de rechazo. Las preocupaciones éticas aparecieron en los 3. Las redes profesionales que había construido durante 8 años se evaporaron. Ex colegas dejaron de devolver llamadas. El banco que tenía la hipoteca de Esteban leyó el artículo, revisó el gravamen y aceleró su cronograma de ejecución hipotecaria. Pago total requerido dentro de los 60 días o embargo y venta de la propiedad. Mariana leyó el artículo en casa de su madre. Ella llamó a Esteban. Escuché sobre esta conversación más tarde, no para ofrecer apoyo, sino para entregar un veredicto final. Vi el artículo. Todo el mundo lo ha visto. Esteban trató de explicar, de justificar, pero Mariana lo cortó con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento. Me prometiste que seríamos dueños de esa compañía. Dijiste que tu padre la entregaría voluntariamente. Las cosas cambiaron. Él era terco. No. Fuiste estúpido y codicioso. Tenías una posición ganando $180,000 al año. Y no fue suficiente. Los papeles de divorcio se presentarán mañana. Me llevo a los niños. Y tú te llevas tu vergüenza. Esteban se sentó solo en la casa vacía, leyendo el artículo repetidamente en su computadora portátil. Cada puerta se había cerrado. Cada camino hacia adelante estaba bloqueado. Los muebles caros que habían comprado a crédito lo rodeaban como monumentos al fracaso. Revistas de arquitectura en la mesa de centro con edificios en los que nunca trabajaría. La vida que había construido sobre mentiras colapsando habitación por habitación. El artículo permaneció en línea, permanente y buscable.
El nombre de Esteban estaría vinculado para siempre al fraude, la falsificación, el intento de explotación de ancianos. Yo había logrado lo que me propuse hacer. Protegí mi compañía. Expuse la verdad. Entregué justicia. Pero tarde esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. En contra de mi mejor juicio, contesté. La voz de Esteban, apenas por encima de un susurro. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Debería haber colgado, pero algo en su voz rota me hizo pausar. Una semana antes de Navidad, me senté en mi oficina a las 4 de la tarde, viendo la lluvia de diciembre rayar las ventanas. El horizonte de la ciudad ya estaba oscuro. Edificios iluminados contra el cielo gris. Mi escritorio estaba despejado excepto por una pequeña caja envuelta. Un regalo para Lucía. Se lo daría este fin de semana. La puerta se abrió. Roberto, a punto de irse por el día, se detuvo a mitad del movimiento. Esteban estaba en la puerta. Yo había aceptado esta reunión. Horario de oficina. Roberto presente. Esteban había aceptado cualquier término. Había pasado la semana preparándome para la manipulación. Más excusas. Tal vez otro intento de echar la culpa. Pero el hombre que entró no se parecía en nada al hijo que despedí hace 3 semanas. Había perdido al menos 15 libras. Círculos oscuros, ojos hundidos que estaban inyectados en sangre y derrotados. Ropa barata reemplazó el vestuario de diseñador. Roberto lo había visto llegar en un servicio de transporte compartido. El Porsche se había ido, probablemente vendido para pagar deudas que no se podían pagar. Le hice un gesto para que se sentara. Lo hizo lentamente, como si el movimiento le doliera. No merezco que me escuches. Lo sé. Su voz estaba ronca. Pero necesito decir esto. Estaba equivocado sobre todo. Permanecí en silencio. Mariana me empujó. Sí, pero eso no es una excusa. Dejé que la codicia me cegara. Me diste todo, educación, posición, confianza, y traté de robar más. Hizo una pausa, luchando. He perdido la casa. El divorcio es final el próximo mes. Nadie me contratará. El artículo aparece en cada búsqueda. No tengo nada. Tienes lo que te ganaste. Dije en voz baja. Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Entonces se rompió. Llanto genuino y feo que no podía ser fingido o manipulado. Se cubrió la cara con manos que temblaban. Vi a mi hijo desmoronarse, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima. Solo la fría claridad de la justicia completada. 30 años construyendo una compañía. 8 años confiándole una posición que no se había ganado. 2 meses de ajuste de cuentas sistemático. Condujo aquí. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se compuso. Entonces hablé. Recibiste una lección que me costó 30 años de mi vida en esta compañía. Entiendo. Déjame terminar. Puedo darte una segunda oportunidad. Pero no en mi compañía. No en ninguna posición de liderazgo. Empezarás desde cero. Asintió, incapaz de hablar. Te ayudaré a encontrar un empleo básico. Proporcionaré vivienda para ti y mis nietos a un alquiler reducido. Pero nunca volverás a trabajar para mí. Nunca uses mi nombre para promocionarte. Una violación y retiro todo. Gracias. Haré lo que sea. No me agradezcas. Esto no es perdón. Esto es asegurar que mis nietos tengan refugio y que su padre tenga la oportunidad de convertirse en alguien digno de ellos. Hice llamadas telefónicas, mientras él estaba sentado allí. Contacté a conocidos cuidadosamente elegidos que no estarían trabajando con mi firma. Al final de la hora, Esteban tenía una entrevista programada en una firma más pequeña al otro lado de la ciudad. Puesto junior. $55,000 al año. Trabajo de nivel de entrada a pesar de su edad y educación. Luego escribí un contrato de alquiler a mano. Una propiedad que poseía en un barrio modesto. 2 habitaciones. $800 al mes. Significativamente por debajo de la tasa de mercado de $2,200. Su mano temblaba mientras firmaba. Eso es muy generoso. Es significativamente inferior al mercado. Pero firmarás un contrato de arrendamiento con términos estándar. Pierdes un pago, estás fuera. No perderé pagos. Lo prometo. Tus promesas no valen mucho. Tus acciones determinarán si te quedas. No nos dimos la mano. No nos abrazamos. Esteban se fue y Roberto cerró la puerta detrás de él. Volví al trabajo inmediatamente. Un mes después,
Pasé la mano por la nueva superficie de mi escritorio. Había remodelado la oficina. Nuevos muebles. Nuevas obras de arte. Un nuevo capítulo manifestado físicamente. Roberto entró con champán y 2 copas. $4.2 millones, anunció. El contrato más grande en la historia de la compañía. Servimos, levantamos nuestras copas. Por nuestra firma, que nunca comprometamos lo que hemos construido. Por proteger lo que importa. Roberto sonrió. ¿Cómo están los niños? Vienen el sábado, estamos construyendo un modelo a escala de la torre emblemática. ¿Y Esteban? Él es su padre, no mi hijo. Esas son relaciones separadas ahora. El sábado por la mañana llegó con sol de invierno. Lucía y Mateo tocaron mi timbre. Con las caras brillantes de emoción, esparcimos piezas de modelos arquitectónicos por el suelo de mi sala de estar. Abuelo, ¿puede ir esta pieza aquí? Lucía sostuvo un conector. Pruébalo y verás. La arquitectura se trata de probar ideas. Mateo trabajó con cuidado en una unión difícil. Cuando crezca, ¿puedo trabajar en tu empresa? Si te lo ganas, nada que valga la pena tener viene sin trabajo. Papá dice que lamenta no poder venir a estas visitas, dijo Lucía en voz baja. Tu papá y yo tenemos nuestro propio arreglo, pero ustedes dos siempre son bienvenidos aquí. Más tarde en mi estudio, miré una fotografía de Lucía y Mateo, no de Esteban. Había aprendido a separar el amor por mis nietos del respeto por mí mismo. Esteban era mi hijo, pero eso no le había dado derecho a robarme. Proteger lo que había construido no era crueldad, era justicia. Había pasado 2 meses enseñándole a mi hijo el costo de la traición. Pero en el proceso, había aprendido algo más valioso. Que proteger lo que has construido no es venganza, es respeto por ti mismo y por todos los que te ayudaron a construirlo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.